Buenos días, les habla la profesora Ana Cuárez de Física. Vamos a desarrollar el objetivo número 2 del segundo lapso. Calor y temperatura. El calor es la energía que absorbe un cuerpo cuando aumenta su temperatura o la energía que emite un cuerpo cuando su temperatura disminuye. Entonces entra en juego el concepto de temperatura. La temperatura no es más que el movimiento de partículas de un cuerpo, por lo tanto es la medida de energía o medida de el calor. Las unidades que utilizaremos para el calor o para distinguir el calor son el joule, la caloría y las kilocalorías, mientras que para la temperatura vamos a utilizar los grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Las transformaciones de las unidades de temperatura son estas que vemos aquí. De grados centígrados a grados Kelvin utilizamos grados centígrados más 273, o sea, a los grados centígrados le sumamos 273. Si vamos a transformar grados centígrados a Fahrenheit, lo hacemos de la siguiente forma: 9 quintos lo multiplicamos por los grados centígrados y le sumamos 32. Al transformar grados Fahrenheit a grados centígrados, el procedimiento es el siguiente: a 5 novenos lo vamos a multiplicar los grados Fahrenheit menos 32. Y si vamos a transformar grados Kelvin a grados centígrados, le restamos a los grados Kelvin 273. Veamos lo que son los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Pero el paso de un estado a otro vamos a ver cómo se denomina. Si vamos de un estado líquido a un estado sólido, eso se llama solidificación. Vean la flecha como está indicando, de líquido a sólido es solidificación. Mientras que si vamos de sólido a líquido, el estado se llama fusión o el proceso se llama fusión. Si vamos de un estado líquido a un estado gaseoso, ese proceso se llama vaporización. Mientras que si vamos de un estado gaseoso a un estado líquido, el proceso se llama condensación. El estado o el paso del estado gaseoso al estado sólido se llama licuefacción o resublimación. Y el paso de sólido a gaseoso se llama sublimación. Bien, veamos con esto lo que es el equilibrio térmico o la cantidad de calor. El equilibrio térmico no es más que cuando dos cuerpos están en contacto, hay uno que emite calor y hay otro que absorbe calor. Para estar en equilibrio térmico, ambos deben estar a una misma cantidad de calor. Es por ello que aquí vemos que la cantidad de calor que absorbe un cuerpo debe ser igual a la cantidad de calor que desprende un cuerpo. La Q me indica que es cantidad de calor. AB absorbe y DS desprende. La cantidad de calor se determina mediante la siguiente expresión: la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Q, que es la cantidad de calor, se expresa en calorías. M, que es la masa, se expresa en kilogramos y en gramos. Y el calor específico se expresa en calorías sobre gramos por grado centígrado. Por último tenemos delta T, que no es más que la variación de temperatura que se expresa en grados centígrados. Por lo tanto, la variación de temperatura será igual a temperatura final menos la temperatura inicial. De este lado tenemos lo que es la capacidad calórica. La capacidad calórica viene dada por la siguiente expresión. Una C, que es muy diferente a la de calor específico, va a ser igual a la variación o cantidad de calor entre la variación de la temperatura. Mientras que el calor específico es igual a la cantidad de calor sobre la masa por la variación de temperatura. De aquí podemos ver que cantidad de calor entre variación de temperatura es también capacidad calórica. Por lo tanto, el calor específico yo podría decir que es la capacidad calórica sobre la masa. Esa es otra formulita. Veamos aquí un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor será necesario suministrarle a 1 kilogramo de alcohol que se encuentra a 20 grados centígrados para elevar su temperatura a 60 grados centígrados? ¿Qué datos tenemos? En lo primero, los datos que tenemos una masa de 1 kilogramo, el calor específico del alcohol que debe ser dado en el ejercicio o como dato, y es de 0,6 calorías
entre gramos por grado centígrado. Tenemos una temperatura 1 de 20 grados centígrados y una temperatura 2 de 60 grados centígrados. La ecuación que vamos a utilizar es directamente cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico, variación de temperatura. Donde variación de temperatura, en este caso es la temperatura 2 menos la 1, la 2 que vale 60 y la 1 que vale 20, por lo tanto esa variación es de 40. Veamos entonces, colocamos los valores, 1000 gramos, porque la masa es de 1 kilogramo, la transformamos en 1000 gramos por 0,6 por 40. Las unidades, gramos con gramos se van, grados centígrados con grados centígrados, y me queda caloría. 1000 por 0,6 por 40, entonces la cantidad de calor es de 24.000 calorías. Bien, veamos otro ejemplo de calor y temperatura. Se mezclan 100 litros de agua a 100 grados centígrados con 50 litros del mismo líquido a 60 grados centígrados. ¿Cuál será la temperatura de la mezcla? Si hablamos de temperatura de la mezcla, debemos saber que tenemos dos sustancias. La primera, vamos a llamarla la sustancia A, tiene una masa de 100 litros y está a una temperatura de 100 grados centígrados. La segunda, vamos a llamarla masa de B, está a 50 y está a una temperatura de 60 grados. ¿Qué pasa cuando mezclamos dos sustancias o cuando unimos dos sustancias? Fíjense en este caso, agua caliente con agua, digamos, tibia. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar un momento en que la temperatura del agua caliente se va a igualar con la temperatura del agua tibia. Es por eso que tenemos acá la ecuación, cantidad de calor que se absorbe va a ser igual a la cantidad de calor que se desprende, o la cantidad de calor de la sustancia A va a ser igual a la cantidad de calor de la sustancia B. Recordando que las ecuaciones son la masa de A por el calor específico de A por la variación de temperatura. Para el caso de A, para el caso de B, masa de B, calor específico de B, variación de la temperatura. Vamos a sustituir esos valores. La masa de A nos dice 100 litros, pero 100 litros llevados a gramos son 100 gramos. El calor específico, como estamos hablando de un mismo líquido, de una misma sustancia que es el agua, va a tener un valor de 1 gramo calorías sobre gramos por grado centígrado. Y la temperatura o variación de temperatura será la temperatura de A menos la temperatura de equilibrio. ¿Por qué digo esto? Porque si está a 100 grados y se coloca a se mezcla con otra de menor temperatura, lógico que la temperatura que está más elevada va a tender a bajar. Por eso va a ser temperatura de A menos temperatura de equilibrio. Del otro lado tenemos la masa, que es 50 gramos, por el calor específico, que es 1 gramo, una caloría sobre gramos por grado centígrado, y aquí la variación de temperatura, esta va a tender a subir porque se le está colocando con una sustancia que tiene temperatura más elevada. Entonces, ¿qué va a pasar con esta? Esta va a tender a bajar, a elevar su temperatura. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio menos la temperatura de B, esa va a ser la variación. Una vez que realizamos los cálculos, debemos, estos 50 calorías por gramo los vamos a eliminar, porque si estamos hablando de temperatura, las unidades que nos deben quedar es grados centígrados. Entonces, una vez que realizamos los cálculos, les invito a que detalladamente vean qué se hace. Este 100, vean 100 y 50, lo que hago es pasar los 50 que están multiplicando, los paso a dividir y me queda multiplicando por los 100 grados menos la temperatura de equilibrio. ¿Qué me queda del otro lado? Temperatura de equilibrio menos 60 grados. 100 entre 50 es 2. 2 que va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces eso me queda 2 por 100, 200, menos 2 por la temperatura de equilibrio. Igualando a temperatura de equilibrio menos 60 grados. Coloco lo que son valores de un lado, o sea, lo que son los grados, 200 grados más, porque más 60 de este lado estaba negativo, pasa para este lado positivo. Y lo que es temperatura de equilibrio. 200 más 60, eso me da 260 grados. Y teníamos una temperatura de equilibrio más dos temperaturas de equilibrio, serían 3T. Despejando me queda 260 entre 3 para tener una temperatura de equilibrio de 86,66 grados centígrados. Nótese que
el líquido que estaba a 100 grados bajó su temperatura y el que estaba a 60 grados subió su temperatura. Hubo el intercambio de energía allí. Veamos otro punto que tiene que ver con la temperatura, lo que es la dilatación. En este caso vamos a ver lo que es una dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica. ¿Qué pasa con esas dilataciones? Cuando sometemos cualquier elemento o cualquier sustancia a una temperatura, este puede tender a subir o este puede tender a expandirse o a contraerse dependiendo de la temperatura. Entonces, en ese caso vamos a tener dilatación lineal, superficial y cúbica. La lineal viene dada por la siguiente expresión: longitud final menos longitud inicial va a ser igual a un coeficiente de dilatación del elemento que se esté estudiando por la longitud inicial por variación de temperatura. Para la superficial tenemos similar, superficie final menos superficie inicial va a ser igual a un coeficiente de dilatación superficial que va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la superficie inicial, variación de temperatura. Cuando hablamos de superficie, recuerden que las unidades aquí van a estar dadas en metros cuadrados, centímetros cuadrados, para que ustedes vayan identificando. Cuando hablamos de lineal, vamos a encontrar es metro, centímetro. Y si hablamos de cúbica, fíjense que tiene la misma estructura tanto de la lineal como de la superficial, pero hablamos de volumen final menos volumen inicial por el coeficiente de dilatación cúbica, por la velocidad inicial por el tiempo, donde el coeficiente es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si hablamos entonces de volumen, vamos a hablar de metros cúbicos, centímetros cúbicos o en sus efectos litros. Ejercicio sobre dilatación. Vamos a tomar como ejemplo dilatación lineal. Un alambre de hierro tiene 10 centímetros de longitud a la temperatura de 20 grados centígrados. ¿A qué temperatura tendrá una longitud de 10,05 centímetros? Aquí tenemos el coeficiente de dilatación del hierro que se debe dar como dato, y si no se da como dato es porque deben calcularlo dentro del ejercicio. En este caso está como dato y equivale a 1,2 por 10 a la menos 2 grados centígrados a la menos 1. Los datos que tenemos entonces: longitud inicial de 10 centímetros, longitud final de 10,05 centímetros, temperatura inicial de 20 grados centígrados y debemos buscar una temperatura final. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Si estamos hablando de centímetros, se supone que es dilatación lineal. Entonces, longitud final menos la inicial va a ser igual al coeficiente por la longitud inicial por la variación de temperatura, donde tengo temperatura final menos temperatura inicial. De esto me interesa la final, entonces voy a despejar este término que está multiplicando, lo paso para el otro lado dividiendo y me está quedando longitud final menos la inicial sobre coeficiente por la longitud inicial. Eso es temperatura final menos temperatura inicial, pero a mí me interesa este término. Este que está restando lo paso al otro lado sumando y haciendo un intercambio o volteando la ecuación, como digo, nos queda que la temperatura final será igual longitud final menos longitud inicial sobre coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial más la temperatura inicial. Todos estos valores los tenemos dentro de los datos, sustituimos, realizamos los cálculos y si estamos hablando de temperatura, evidentemente nos va a quedar en grados centígrados. Una vez que realizamos los cálculos, el valor que debe quedarles de temperatura final es 436,7 grados centígrados. Muy bien, con esto damos por terminado en lo que es el objetivo número 2. No con esto, la evaluación consiste en una resolución de ejercicio. La resolución de ejercicio va a constar de todo lo que hemos visto en el video. O sea, no se vayan a extrañar si de repente les aparece un ejercicio de superficie, de dilatación superficial, dilatación cúbica o calor específico o capacidad calórica. ¿Ok? Solamente son ejercicios modelos para que ustedes complementen. Luego les estaré pasando lo que es la evaluación.